Ustedes tienen los diagramas, ¿no? Ahora vamos a platicarlo. Hay tres cuerpos, ¿no? Bueno, esa es una visión que nosotros queremos tener, ¿no? O lo que recibimos de la primera imagen. Pero no es así exactamente como vamos a trabajar. Es decir, nosotros vamos a definir el sistema que vamos a estudiar. O sea, aquella partícula a la cual le vamos a analizar las fuerzas, ¿sí? Ahora, ¿cómo está constituida un bloque? Realmente esto no interesa en el problema, ¿sí? Entonces, pues, lo reducimos a un punto, un bloque, pueden pensar en un bloque muy chiquito, igualmente el de abajo, ¿sí? Lo que sí se toma en cuenta es la cuerda, ¿sí? En cuanto a su extensión, pero tampoco importa de qué longitud, solamente la mitad, ¿no? Para poder resolver el inciso C. Bien, entonces tenemos, digamos, el bloquecito, el M1, la cuerda con masa MC, así me voy a referir, y el bloque de abajo con masa M2, ¿no? Y hay acciones que fuimos representando entre la masa M1 y la cuerda, entre la cuerda y la masa M2, o al revés, entre la masa M2 y la cuerda y la masa M1. O sea, esas acciones eran nuestras T's y nuestras F's, ¿se acuerdan? Ahí las tuvimos. Bien. Entonces, como hay acción, hay pares de acción y reacción, así se llaman, o sea, la fuerza que ejerce M1 sobre la cuerda y el que ejerce la cuerda sobre M1, olvídense de M2. ¿Sí? O sea, nada más entre estos dos hay una acción y una reacción. O sea, ¿a cuál le llamamos acción? No importa, ¿sí? A una le llamamos acción y a otra le llamamos reacción, ¿sí? Usualmente la que primero estamos trabajando, la que nos interesa calcular alguna cosa, es la acción, ¿no? Y a la otra, consecuentemente, le llamamos la reacción. Bueno, eso es un par de acción y reacción. Ojo, el par de acción y reacción no actúan en el mismo cuerpo, siempre están sobre uno en uno y el otro en el otro, ¿sí? O sea, no están en el mismo diagrama de cuerpo libre. Por eso, en los diagramas, ustedes pueden ver T's o F's. O sea, el par de acción y reacción le llamé T a una y le llamé F a la otra, ¿sí? Entonces, las F's están en un diagrama, las T están en el otro diagrama, no están en el mismo, porque no actúan en el mismo cuerpo, ¿sí? Bien. Entonces, la idea al resolver el ejercicio, sin tener la tercera ley, era que bueno, ¿qué tanto podemos hacer sin tener la tercera ley? Y lo notable fue que avanzamos, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que logramos avance, ¿sí? Y al final hicimos la observación de que la diferencia de tensiones, no, era la diferencia de quién y quién. Sí, ya hablando de las tensiones, de las dos tensiones, la diferencia y la diferencia de fuerzas tenía la misma magnitud, ¿no? Pero hasta ahí, ¿sí? El análisis de la segunda ley no nos va a decir más que cosas parciales sobre la relación posible entre esas cantidades, ¿sí? Entonces está incompleta, ¿sí? Por así decirlo. Ahora, uno comprueba de manera más o menos directa, puede uno comprobar que la acción y reacción, ¿sí? Esto lo podemos hacer con dinamómetros acoplados a cada cuerpo midiendo las fuerzas. La acción y reacción tienen la misma magnitud, pero sentido opuesto. Ese es el contenido de la tercera. Es sencillo, lo van ustedes a poder leer en este capítulo. Este capítulo 4 trata de las tres leyes. Bueno, la tercera es tan simple como eso. Si el autor habla y habla y habla y nos hace las cosas, pues es para que lo entendamos. Si no es por una, es por la otra, ¿no? Pero al final lo que se dice, la acción y reacción son vectores opuestos, porque son vectores. Misma dirección y sentido, perdón, estoy mal, ¿no? Misma dirección y magnitud, ¿no? Y sentido opuesto, ¿va? Bueno. Con ello, nos vamos a facilitar la tarea, es decir, si ahora aplicamos tercera ley ya rápidamente, ya la damos por hecho y entonces ahora la aplicamos, se nos va a facilitar la tarea. Por ejemplo,
En los diagramas que hicimos ya no hay necesidad de poner F y T, ¿no? Para acción y reacción. Es muy bueno porque da mucha claridad, pero podemos poner directamente F igual a menos T, o sea, como vector F igual a menos T, o sea, el 1 igual a menos T1, el F2 igual a menos T2. ¿Sí? Entonces tiene la misma magnitud y eso ya facilita el trabajo. ¿Mm? Bueno, entonces no descartamos que se pueda denotar diferente el par de acción y de reacción, o si prefieren poner T1 menos T1 o F1 menos F1 y listo. ¿Mm? Sí, es como ustedes se sientan más cómodos. Bien, entonces para el inciso C, aquí dice, es que es el problema que está enunciado abajo, ¿eh? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y qué tensión hay en la parte media? Para averiguar la tensión en la parte media, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo tiene en mente? Porque ya lo iba a hacer. ¿Quién nos puede decir qué voy a hacer para obtener la tensión de la cuerda a la mitad? Pues aplicaríamos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Solamente que la tensión la tendríamos en la mitad, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cuál es tu diagrama de cuerpo libre? ¿A cuál diagrama lo vas a hacer? Nosotros teníamos 4, al 1, al 2, al 3, al 4, o vas a hacer otro. Habíamos dicho que íbamos a hacer el diagrama 1, ¿no? 1. ¿Usted cree que sea con el 1? Creo que es Kevin, ¿no? El que está hablando. Y Reina. O sea, el detalle está en que en ningún diagrama está la tensión de la cuerda en medio. En ningún diagrama está. Chéquenlo. Bueno, les comento que su compañera, creo que es Miriam, quien toma la asistencia. A ver si está por acá. Sí, profesor, aquí estoy. Hola, es Joana, ¿verdad? ¿No? Sí. Joana. ¿Ya tomó la asistencia? Sí, ella nos va a hacer favor de tomar la asistencia un poquito ya iniciada la clase, como ahorita. Y bueno, la va a cotejar con un poquito al final, con el propósito de que, bueno, también quien no estuvo, llegó tarde o tuvo problemas de conexión, ella nos va a hacer favor de monitorear la asistencia. Sí, Joana, no necesitamos que cuenten las dos, es decir, porque luego hay problemas de conexión y no todo el mundo registra las dos, entonces puede ocurrir que nada más queden registrados en uno, pero les vamos a tomar su asistencia, ¿sí? Por favor. Este trabajo en línea no es sencillo y yo les pido su video, de hecho, nada más en los exámenes, es un poquito procurando más la concentración de cada uno. Es el propósito de estar conectados. Muy bien, entonces, ¿cómo queda el asunto? ¿Verdad que no se puede con ninguno de los diagramas porque ningún diagrama incluye a la fuerza en el punto medio? Ustedes tienen que tomar, a eso iba, con aquel asunto de que pues, nosotros vemos 3 cuerpos, pero no, o sea, podrían decirnos, y a 1/3 de la longitud de la cuerda, ¿cuánto es la tensión? Y así sucesivamente en cualquier sección de cuerda. Entonces, yo soy el que decido cuál es el cuerpo de estudio, o sea, qué fracción del cuerpo, ¿sí? En el caso del inciso C, de la cuerda, bueno, pues entonces, sí, tengo M1, M2 y la cuerda. Sí, es cierto que a primera vista hay 3 cuerpos, pero en realidad yo puedo tomar cualquier sección de la cuerda, y analizarlo, ¿no?
Y entonces, pues no es un problema de tres cuerpos, es un problema como debe ser. Hay las fuerzas se reparten, la tensión se reparte a todo lo largo de la cuerda. Y yo podría hablar aquí de cualquier sección en la cuerda, entonces en realidad yo tengo un conjunto de partículas innumerable, ¿no? Entonces aquí voy a poner, si tomé el de abajo, voy a tener una tensión de la cuerda, se llamará T3 porque estoy en otro punto. Ajá. Aquí, ¿qué fuerza actúa? ¿Cómo le llamamos a la fuerza que hace sobre la cuerda M2? Era F, ¿no? Ajá. Era la F2. Ustedes lo tienen, ¿eh? Uh-huh. Así, ¿no? ¿Y la masa cuánto vale? Ya no es la masa de la cuerda porque tengo la mitad, ahora es un medio de la masa de la cuerda, ¿sí? La aceleración la tiene, ¿no? Ajá, entonces, como dice, ahora lo que ustedes sí me dijeron acertadamente era que van a aplicar la suma de fuerzas en Y. Eso es correcto. Pero esta ecuación se aplica a cada diagrama de cuerpo libre. Yo necesito decir a qué diagrama, ¿no? Por ejemplo, aquí es el diagrama 5, pónganle 5. Este es diagrama de cuerpo libre número 5, ¿no? 5. Bueno, pues la sumatoria de fuerza en Y, perdón, para el diagrama 5. Eso pues lo podemos usar, va a dar claridad a que esta ecuación que voy a plantear, a qué diagrama se refiere. O sea, en un trabajo como este, donde ya hay 4 o 5 y pueden haber más diagramas, sería muy útil que aquí en la sumatoria de fuerzas dijéramos de qué diagrama estamos hablando. Y entonces ahora yo leo, sí, busco, aunque no esté en el mismo lugar de la página, yo busco el diagrama 5, igual a este le va a aplicar suma de fuerza en Y, entonces sí va a usar T3, que es la fuerza que desconocemos. Ajá, F2 hacia abajo, ¿verdad? Porque su componente es negativa. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Y esto es igual a masa por aceleración, donde la masa es la mitad de la masa de cuerda, por la aceleración que ya tenemos calculada, ¿no? Y como de la clase anterior ya tenemos F2 y tenemos la aceleración, pues despejamos la tensión T3 y esa será la respuesta, ¿no? Disculpe, profe, me fui por unos momentos. ¿Me puede explicar solamente la parte de la tensión 3 y la fuerza 2? Ajá, en el diagrama de cuerpo libre. Sí. Bueno, T3 puse porque ya teníamos usadas T1 y T2, ¿no? Entonces la fuerza que se aplica sobre la cuerda en su punto central le llamo T3, ¿sí? Esta fuerza aplicada en la cuerda tiene que tensar la cuerda, no puedo aplicarla en sentido opuesto porque una cuerda no soporta eso. Eso facilita el uso, fíjense que eso facilita, qué bueno que lo comentas, el uso de las cuerdas en nuestros problemas, porque sabemos en qué sentido está la fuerza. Igual la de abajo, no la puedo poner hacia arriba porque entonces la cuerda se afloja, ¿no? O sea, la tengo que poner en tensión de ambos lados. Ahora, la de abajo ya le dimos nombre, por eso les decía que me ayudaran con sus diagramas para ver la fuerza de abajo que aplica el cuerpo sobre la cuerda es lo que llamé F2, ¿sí o no? O le llamé T2, a ustedes me tienen que ayudar ahí. ¿Quién copió bien los diagramas? La grabación, ¿no? No, ustedes deben tomar bien sus notas. Se llamó T2 o F2. Yo me acuerdo que era F2. Pero vaya, sabemos bien de qué estamos hablando, ¿no? De qué fuerza estamos hablando. Conocemos su magnitud, sí, adelante.
Entonces ese diagrama seríamos como el segundo, ¿no? Pero solamente que la F1 ustedes dando la mitad, ¿no? De tensión T3. No entiendo. O sea, tú estás tratando de averiguar T3, ¿no? Porque dices la mitad. T3 es lo que estamos buscando, ¿no? Como la mitad. Ajá, exacto. No estamos. O sea, tú no puedes dar la respuesta, ¿estás de acuerdo? No. Sabemos si es la mitad. Sabemos que es la tensión a la mitad de la cuerda, ¿cierto? Sí, la tensión a la mitad de la cuerda. Ajá. A la mitad de la cuerda, sí, es este 3. Sí, es un pedacito. Ajá, a lo mejor aquí, lo que falta es esto. Analicé la mitad de abajo. Eso es lo que traté de indicar con esta flechita, ¿de acuerdo? Ahora, mira, tú puedes tomar la mitad de arriba. ¿Vamos bien? ¿Sale? Y hacer otro diagrama de cuerpo libre, número 6, para esta sección de cuerda de arriba. ¿Sí? A lo mejor por ahí estaba la aclaración, no sé. Ahora, aquí abajo va a actuar una fuerza que, bueno, si lo represento vectorialmente, es la contraria a esta, porque esta sí es la reacción, ¿de acuerdo? Si esta es la acción de la parte, de la mitad de abajo de la cuerda sobre la de arriba, esta es la acción, espérame, no, estoy al revés. Si esta es la acción de la mitad de arriba sobre la mitad de abajo, esta es la acción de la mitad de abajo sobre la mitad de arriba. Es la reacción. Ahora sí, ya estoy usando la tercera ley. Ya me evito usar nombres diferentes porque solamente le pongo un signo menos al vector. ¿Sí? Si tú pones la magnitud, pues pones T3, pones lo mismo. ¿Te fijas? Eso lo puedes encontrar en los libros. Dibujan el vectorcito, ponen la magnitud. Aquí dibujan el vectorcito en sentido opuesto, ponen la magnitud, pues se ven iguales. ¿Sí? Esto está bien, esto también está bien. ¿Sí? Cada texto se expresa de manera como el autor se sienta, ¿no? Y arriba va a estar actuando la tensión T1 o F1, no sé cómo qué nombre le di, pero si no quiero equivocarme, entonces yo puedo dibujar la fuerza y yo sé que es de magnitud T1, ¿no? Es el diagrama de cuerpo libre número 6. Ajá. Alguien puede decir, y me va a dar lo mismo para T3 si yo uso que si uso este. Bueno, ahí es donde está la consistencia de las leyes de Newton, ¿sí? Funcionan de manera exacta. Efectivamente, cualquiera de los dos diagramas con los cuales ustedes resuelvan para la tensión T3 les va a dar el mismo resultado. A ver si eso responde a la inquietud de Creo que sí, profe. Es que más o menos me quedé medio confuso esa parte. Ahorita me estoy dando cuenta, esa parte de ahí es la mitad de la masa 1 y de la mitad de la masa 2. No solamente un pedazo de la parte de abajo. Pues de hecho ni siquiera está la masa 2, es solamente la cuerdita. Ajá, solamente es el trozo de cuerda. Es solamente el trozo de cuerda, abajo, ni siquiera vas a poner M2, no. Y lo que estamos aquí calculando es la tensión, ¿no? La tensión 3 la tensión T3, intentamos averiguar. Exacto. Y con arriba, pues es la tensión 1 de la fuerza de lo que nos está dando, ¿no? Sí, ahí arriba tú pondrías T1 menos T3 igual a otra vez la mitad de la masa por la aceleración. Sí, ¿no? Porque la tensión 1 tendría que ser 200 newtons y esa parte de ahí es la que tenemos que calcular, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O estoy mal, es que es una cosa, y de ahí tenemos que despejar eso acá, somos la sumatoria de Gs y tendría que darnos igual, ¿no? Sí, al final tú haces T1 menos T3 igual a un medio de masa por la aceleración. ¿Cuánto nos dio F2? ¿Cuánto nos dio F2? ¿Dónde está? F2 no lo calculamos, ¿o sí? ¿Cuál?
¿Cuánto es la fuerza que tiene en F2? ¿O es la misma fuerza que tiene? Sí la calculamos, ¿no? Calculamos F1 y F2, ¿no? Es que tengo, que tengo F1 igual a 53 H. F2 lo tengo como 66.65 newtons. Sí, es lo que estoy viendo ahorita. Porque lo sumamos, lo restamos con F1 y F2 y nos damos 53.32. Eso sería la de F1. Ok, sí, es que es una cosa que no vi ahora. Voy a tener. Ok. Bueno, ahora vamos ya a analizar otro ejercicio. Déjenme ver si aquí ahora tengo que ver el capítulo 5. Si no, bueno, yo tengo pensado en la forma de hacer el análisis de tal manera que avancemos rápidamente, porque pues su texto podría retrasarse un poquito. SEA se va muy despacito. Sí, ok, estoy viendo que aquí tiene fuerzas de fricción. Vamos a ver acá. Sí, empieza ya con fuerzas de fricción, pero bueno, yo voy a dar una explicación que se nos permita avanzar más rápido y espero que no sea problema, ¿no? La comprensión de plano inclinado y las fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces se los voy a plantear de esta manera. Ustedes van a encontrar un ejercicio semejante en algún momento, ¿sí? Entonces se los voy a dictar. Es otra vez un bloquecito, pero ahora va a estar en un plano inclinado. Vamos a ver, vamos a analizar primero el plano inclinado, sin fricción, y enseguida incluiremos la fricción, ¿sí? Kevin, ¿tienes pregunta de T 3 igual a 73? Sí, no lo sé, Kevin, no sé si es par o impar el ejercicio para que tú cheques los resultados y eso. Entonces ya no entré a ese detalle porque la verdad yo ya no tengo los resultados escritos. Entonces pueden seguir comentando al respecto de los que están realizando. Alguien le dio 75.47 a Reina. Ajá. Y yo no tomé nota, ¿no? Es decir, esta vez no tomé las fotos de los valores. Está viendo un poquito de diferencia. Bueno, eso puede ocurrir, ¿eh? Están trabajando un ejercicio y de pronto pues no checa como exacto. A menudo hay que revisar los cálculos para hacerlos más precisos y lograr la concordancia, ¿no? Ok, entonces nos dice Kevin cuál fue la operación que hizo y así. Ok, bueno, no nos vamos a detener demasiado. Lo que podemos hacer es, podemos revisar nuestros cálculos para tener esa coincidencia. ¿Qué les parece si lo comentamos en clase de lunes? ¿Cómo nos quedó la tensión T3? ¿Sí? A ver, y lo hacemos todos. Para obligarnos a hacerlos todos, ¿no? A ver si el lunes ya tenemos mayoría, ¿no? En un valor. ¿Sí? ¿Les parece bien así? Para que no se quede el cabo suelto. Entonces lo afinamos en el fin de semana para que nos quede un valor muy bueno de 4 cifras decimales. ¿Qué les parece?
Vamos a checar 4 cifras decimales, que esté bien evaluado esa tensión y quedemos convencidos. Muy bien. Una cosa antes que volvemos a volver. ¿La masa 1 cuándo tendría que ser? ¿La masa 1 tendría que ser de 4 o cómo? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿La masa 1 sería 6 y la masa 2 sería 4? ¿O estamos hablando de una misma masa que es 6? A ver, Reina ya nos dice que tú estás bien porque ella tomó la masa del objeto y esa no es, debe tomar la masa de la cuerda. Entonces ya Reina ya le dio el resultado igual que ti, porque estaba ya equivocada en la masa que estaba tomando. Eso es lo que nos está comentando en el chat. Entonces, yo creo que estás bien, ¿no? Sí, es que una pregunta. Sí, tienen que cuidar qué más están usando, porque pues se usa la masa del cuerpo al cual se refiere el diagrama. Por eso es muy importante mencionar de qué diagrama está usando. Muy bien, entonces parece de que hasta ahorita el resultado de ser 73.71, ¿no? 73.71. Pero no, vamos a revisar, ¿no? La consistencia, que es hacerlo con el diagrama 6 también, ¿no? Bueno. Entonces, hacemos eso, por favor, y lo cotejamos el lunes. Que todos tengamos el valor que se obtiene de manera ya consistente. Y entonces les dicto un ejercicio, ¿sí? Es de plano inclinado, ¿sí? A ver, vamos a redactarlo, se los dicto, ¿sí? Es un móvil, bueno, yo lo puedo ir anotando también. De, qué sé yo, 60 kilogramos. Se coloca en un plano inclinado 25 grados. Punto y seguido. Si no hay fricción en la superficie de contacto, ¿cuál es la aceleración que experimenta? ¿Hasta ahí? Eso es todo. Bien, aquí está ya con los datos, pero el análisis lo vamos a hacer así un poquito más en general. Yo tengo una masa M situada en un plano con inclinación teta, ¿sí? Y la fricción, aquí vamos a poner así un simbolito hacia la superficie, indicando que la fuerza de fricción es 0, ¿no? F es fuerza de fricción. ¿Y cómo se define la fuerza de fricción? Ya lo mencioné antes, pero lo vamos a hacer de nuevo. No está redactado en ninguna parte. Ustedes lo van a tomar de su... al estudiar el texto lo van a encontrar, subrayenlo. Bueno, no sé.
Pero lo que se comentó en algún momento es que siempre que tenemos una superficie de contacto, que vamos a aceptar que tiene una región plana, ¿sí? Por simplicidad es conveniente pensar en una zona plana. No tiene que ser así exactamente ya en la práctica, es decir, nuestra superficie, nuestro contacto podría ser, de hecho así es rugoso, ha visto de manera microscópica, hay puntos de contacto, Entonces la idea es que no haya pues una situación, o sea, en la que la rugosidad de las superficies impida pues el deslizamiento, ¿no? Además aquí estamos pensando que finalmente la fuerza tangencial, que es la fuerza de fricción, es cero, ¿no? Entonces la acción que hay entre un cuerpo, ¿sí? Y una superficie de contacto, la vamos a considerar en forma global, es decir, como resultante de todas las fuerzas que hay en los puntos de contacto. Entonces, esa resultante la vamos a descomponer en dos partes, ¿sí? Vamos a, cualquiera que sea la acción en el contacto, es decir, la superficie reacciona sobre el cuerpo, es una fuerza de la superficie S sobre mi cuerpo C, usan dos subíndices para indicar quién con quién. Esto es por aquello de la tercera ley. Si una acción igual y contraria va a haber del cuerpo sobre la superficie de contacto. Bueno, cualquiera que sea esta acción, la vamos a descomponer, de manera rectangular en dos partes. Una es la proyección, como si este fuera el eje X, que bueno, a mí me gusta llamarle el X tilde, que le llamo fuerza de fricción, y una componente perpendicular, que le llamo la fuerza normal. Y claro, estas dos, compuestas de manera rectangular, por la suma vectorial, me dan la resultante, que es la fuerza de la superficie sobre el cuerpo. Entonces, esto aclara es la situación de que la fuerza es cero, porque entonces solamente hay una fuerza normal, ¿no? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, de ese bloquecito, pueden, para ayudarse, ponerle dimensiones al bloquecito, pero pueden no hacerlo. Y poner un punto. Bueno, pues entonces aquí ustedes van a poner una fuerza normal. ¿Qué otra acción hay sobre el cuerpo? La gravedad. Claro, La gravedad, ¿no? exacto. Ponemos el peso. Y ese es nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Así o simplemente así. Ponen un punto. Y esta es la normal. Y este es el peso. Y le pueden poner vectorcito si quieren o no. Según cómo se acostumbra a hacer la anotación. Ahí está el diagrama, ¿no? Bien, ahora aquí no hay que olvidar la dirección del eje en el que vamos a proyectar, que es el eje X'. Bueno, aquí lo hice un poquito mal, porque tiene que ser perpendicular a la dirección de la N, ¿no? Así, ¿no? Ok. Bien, entonces para conocer la aceleración,
vamos a recurrir al hecho de que el móvil se va a mover sobre la superficie inclinada, ¿no? No hay forma de que el cuerpo va a tener una aceleración en X. No hay forma de que el cuerpo efectúe una aceleración en la dirección perpendicular, ¿no? Es cero. ¿Verdad? Entonces ya con esta información nosotros vamos a aplicar nuestra segunda ley, así lo decimos. Segunda ley. Voy a sumar fuerzas en la dirección X tilde. Aquí no necesito hablar de diagrama, de qué diagrama es, porque es único. Y voy a sumar fuerzas en la dirección Y tilde, ¿no? Donde yo sé, cualesquiera que sean las fuerzas, yo sé que su resultado es masa por aceleración en y que es igual a 0, ¿no? Por esta información que tengo. Aquí voy a poner la suma de fuerza en Y y voy a tener algún conocimiento adicional, ¿no? Finalmente lo que me piden es la aceleración, la cual va a ocurrir solamente en X. Esto es X tilde, esto es Y tilde. La suma de fuerza en X tilde va a ser igual a... Aquí la vamos a poner y vamos a igualar a masa por aceleración en X tilde. Y esta es la que voy a despejar, ¿no? Bueno, entonces vamos sustituyendo las fuerzas. Solamente hay dos. ¿Observan? Sin embargo, a pesar de que solamente de que una es vertical, que el peso y la normal esté inclinada, no estamos eligiendo la dirección horizontal y vertical como direcciones preferentes para proyectar y reanalizar nuestro problema, sino que estamos usando las direcciones inclinadas, ¿sí? En la cual la normal está en la dirección Y tilde y el peso lo tengo que proyectar. Entonces ahora lo que tengo que ver es qué ángulo forma W con respecto al eje X tilde y entonces hallar sus componentes, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí con otro colorcito. Yo no debería trabajar sobre el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sí, pero bueno, aquí está. Puedo insistir en que este es el diagrama de cuerpo libre y este es uno que me está ayudando ya a trabajar, ¿no? Y aquí voy a hacer la descomposición de W en una parte en la dirección Y tilde, que es esta. Aquí voy a descomponer W en una parte en Y tilde, veo que es negativa, y una componente en la dirección X tilde, que igualmente veo que es negativa, ¿no? ¿Cuánto valen? Bien, necesito la inclinación, el ángulo de inclinación donde está ubicado aquí en este diagrama. Sí, yo lo tengo a este lado. El ángulo θ es el que forma la horizontal con el plano. Yo lo puedo reconocer aquí en el diagrama si uso las perpendiculares, ¿sí? Es decir, el ángulo formado por la horizontal y el plano es el mismo que forma la vertical con la normal al plano, ¿sí? Me estoy moviendo 90 grados. ¿Sí? Estas dos direcciones que marcan el ángulo θ las estoy cambiando a las perpendiculares, que son la vertical y la normal. Y aquí la normal es esta dirección y la vertical es la dirección del peso, entonces el ángulo θ está aquí. Es cómodo usar el ángulo θ, la inclinación del plano, porque es a menudo la información que vamos a tener. ¿Sí? No voy a usar, observen que no voy a insistir tanto en el ángulo director. ¿Sí? Lo que es lo que aprendimos en la teoría de vectores. El ángulo director se mide desde el eje X tilde, ¿no? Ese ángulo no me es tan útil ahorita. Es preferible usar directamente el ángulo θ, ¿sí? Entonces aquí hay un cambio de estrategia, ¿eh? Entonces en función de θ, esta componente se calcula con coseno, es la componente Y.
La componente del peso en la dirección Y, tilde, es negativa, ya dije. La voy a calcular con coseno porque es el ángulo, es el cateto adyacente al ángulo teta, ¿no? Entonces uso coseno, W coseno de teta. E igualmente voy a calcular la componente X tilde del W. Es cateto opuesto, entonces uso seno, es la proyección W seno teta, o el cateto que se calcula con seno de teta, y también es negativo porque aquí lo estoy viendo. ¿Sí? Y así ya puedo sustituir, ¿no? Bueno, estas hay que aprendérselas un poquito de memoria o rápidamente tener Una pregunta. La idea en la mente. ¿Sí? ¿Cómo es W coseno de... Bueno, ¿cómo es W coseno en Y? Es la parte que yo tengo eso. ¿Por qué coseno no A es ver, va de N? nuevo la pregunta. O sea que ¿por qué no coseno? es Porque porque en este triángulo mira, esa es la hipotenusa. Sí. Acuérdate que la descomposición rectangular es la descomposición rectangular es ¿cómo se dice? Se forma un triángulo rectángulo, pues. Este ángulo es recto, este es W, este es teta, este es un cateto y este es el otro. Sí. El cateto opuesto es con seno, el cateto adyacente es con coseno. Es por definición de las funciones trigonométricas. Esto como que, no sé cómo tomar eso, me pongo como que la parte de las X me la pongo con W coseno de ese ángulo y la parte de la Y le pongo con W seno de ese ángulo. Por eso tengo esa duda. Es que eso es cuando usamos el ángulo director, que es el que te dibujé aquí en negro. Si tú usaras este ángulo, sí, tú puedes poner directamente W coseno, sin signo, te va a dar el signo solito. el grado me va a dar. Este ángulo es el 270 menos teta, ¿te fijas? Sí. O sea, tú podrías decir, a ver, aquí, W y tilde, ¿no? Alguien podría decir, a mí me queda claro si uso la fórmula de vectores. W coseno del ángulo director, que es 270 menos teta. Para mí es así, ¿no? A rajatabla dicen, ¿no? Pues es lo mismo, mira, vamos a hacerlo. Es básico que ustedes aprendan, porque les va a servir para muchos cursos, esto de que el coseno de una suma o resta es el coseno por el coseno. Menos el seno por el seno. Hay varias cositas que hay que saber, ¿no? Por ejemplo, cuáles las funciones trigonométricas de coseno de 270 en cuanto es seno de 270. Coseno de 270 es 0. Y seno de 270, que es hacia abajo, es menos 1. Con este menos se hace más. Entonces nos queda W por seno de menos teta. O sea, que hay menos por menos. Ahora también hay que saber que el coseno del ángulo negativo es el mismo que el coseno del ángulo, pero el seno del ángulo negativo es el negativo del seno del ángulo. Se dice cuál es la paridad de las funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le cambio el argumento, el signo al argumento? En el caso de la función seno, el signo sale. En el caso de la función coseno, no pasa nada, es igual. Eso hay que saberlo.
Entonces, esos detalles de las funciones trigonométricas hay que sabérselas bien, aplicar nuestra fórmula de suma, ¿sí? Aplicar bien los signos y llegar al final, la fórmula está aquí. ¿No? Igual, ¿no? O la obtuve diferente. Bueno, es que... A ver, entonces yo hice algo mal aquí, ¿no? Ah, es que la X, ¿no? Con coseno. No, es que ahí La es X, ¿no? Ah, sí, es que esa es porque la es forma, coseno. a mí me la enseñan de esa forma. Con coseno calculo la componente X tilde. Y con Y sería Está, es la de seno. abajo. A esa obtuve la de abajo. Pues a ver, profe, si de ahí tenemos WX, S, y por coseno, y por ahí tenemos seno. A ver, no sé si qué es lo que está pasando. Aquí está la fórmula general para la componente rectangular de un vector. ¿Sí? Sí. Es con coseno para la X, ¿no? Pero ya a la hora que tú expresas esto, este ángulo director, cuando ya tú llevas la fórmula a solamente el ángulo de inclinación del plano, pues ya te quedó así, te quedó con seno y te quedó con signo menos. Lo cual está de acuerdo con nuestro dibujo, no es lo que esperamos, una componente X tilde negativa, ¿verdad? Y que se calcula por el cateto opuesto de este triángulo, que está dado a través de W seno. Por lo cual esto está correcto. Es que el ángulo θ no es precisamente un ángulo del vector con la horizontal, o sea, con X. ¿Qué lo estamos viendo? El ángulo θ es un ángulo con la vertical, con Y. Ahí está, ¿ya fijaste, Kevin? Esa es la razón de que en vez de coseno se esté usando seno. Creo que Andrés ya por su fórmula de abajo. ¿Ya? Creo que sí, porque me daría 1 y ese menos dentro del 5 del ángulo, se saca fuera del ángulo dentro de esta fórmula de aquí. Sí, creo que ya, es que la parte de ahí como que no entendí. Creo que con lo abajo, bueno, con lo que estaba parte izquierda, creo que ya entendí esa parte. Sí, o sea, tienes que analizar cada parte, esta, sí. Está bien, o sea, de cualquier forma nos tiene que quedar igual. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Esta X la pongo aquí, es la única fuerza en X, ¿se fija? En X tilde solamente tenemos una componente, que es la de W, igual a menos W seno θ, ¿no? Ajá. En cambio, en Y tenemos positiva N y negativa la componente Y tilde de W, que es menos W coseno de θ, ¿no? Ahí están. Ya pusimos las fuerzas y tenemos dos ecuaciones que nos permite un conocimiento de la situación. A nosotros nos piden la aceleración. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? La aceleración en X ha quedado igual a de la primera ecuación dividido por la masa menos el peso entre la masa por seno del ángulo, ¿cierto? Ahí está. Y ya la calculo, ¿sí? Bueno, recuerden que el peso es masa por gravedad. Entre la masa se va a cancelar. Esto no depende de la masa, o sea, son 60 kilogramos, son 5 kilogramos. Es lo mismo, no depende de la masa, ¿sí? La aceleración de los cuerpos en el plano inclinado sin fricción va a ser igual para todos los cuerpos. Es decir, es más o menos igual que la observación de Galileo, ¿no? Todos los cuerpos en caída libre caen con la misma aceleración, ¿no? Aquí nada más tomamos el ángulo igual a 90
y ya tenemos el plano en el plano vertical, ¿no? La caída vertical con aceleración igual a menos la gravedad, ¿no? Bien, entonces esto ya lo evaluamos, ¿no? Menos 9,8, ¿seno de qué ángulo les di? ¿25? Ya lo borré. Sí, 25, profe. Ahí está. Y ya damos nuestro resultado, ¿no? Menos 4,14 es en metros por segundo cuadrado, es la aceleración de este cuerpo. Bueno, eso ya resuelve la pregunta, pero lo que quiero es que ustedes vean que esta situación, el aplicar las leyes de Newton, la segunda ley, pero ambas componentes nos da más información. ¿Qué información adicional obtenemos? Es decir, ¿qué tenemos de la segunda ecuación? Podemos despejar la fuerza normal. Entonces lo ponemos como agregado, si no nos lo preguntan. La normal vale W coseno de teta, ¿verdad? Ajá. Esto sí depende de cuánta masa tengo, ¿verdad? La masa es de 60 kilogramos por 9,8 es su peso total. Y el coseno de teta modula qué tanto se va a la fuerza normal. 60 por 9,8 nos da 588 newtons. Ese es el peso. Y le vamos a multiplicar por coseno de 25 para obtener la proyección de 532,9 newtons para la componente normal. Y ahora sí nos vamos al siguiente análisis, donde ya vamos a incluir la fricción. Bueno, vamos a ver aquí en el chat. Tenemos, nos dice Cabrera Valdivieso, Juan, dice pues está con problemas de su conexión. Sí, no, yo creo que ya se le tomó lista. Jiménez Prado nos dice, nos da un valor. ¿A qué se refería Jiménez con? Sí, ya al valor de aceleración. Ya llegué también. Gracias. Muy bien, pues ya quedó, ¿no? ¿Alguna pregunta? Espero que esto ya nos quede. Cuando trabajemos plano inclinado, nos vamos a ir directo al uso de estas componentes en tangencial y normal del peso, ¿sí? Ya nos vamos a ir directo, ¿sí? Y además les vamos a poner el signo que nos convenga, porque a veces tenemos el plano inclinado así y a veces lo ponemos, a veces está así y a veces está así. Sí, o sea, dependiendo de cómo nos venga el dibujo, nos tenemos que adaptar. Entonces, pero vaya, como el ángulo teta siempre va a ser el plano inclinado, se va a reflejar así en la normal con coseno y en la tangencial con seno, pues ya no lo vamos a saber, ¿no? Sí, cómo proyectarlo, ¿no? O sea, cómo vamos a usar seno o coseno, ¿no? Y el signo es el que nosotros se lo ponemos ahí ya viendo cómo está la disposición del dibujo, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a un problema en el que se analiza la fricción. Se los dicto, ¿no? Para no estar buscando en el libro. Sí, seguramente hay aplicaciones.
Entonces, punto y seguido. Digo, punto y aparte. Otro ejercicio, ¿no? Vamos a redactarlo así. El móvil del ejercicio anterior, pueden poner, de 60 kilogramos. Se coloca en el mismo plano inclinado, 25 grados. Pero ahora con fuerza de fricción, o con fricción pongan simplemente, pero ahora con fricción en la superficie. Punto seguido. Se observa una situación de reposo. O sea, se pone en esa situación y está en reposo. La fricción lo detiene, ¿no? Entonces, punto y seguido. Se observa una situación de reposo. Punto. Para iniciar el movimiento, se requiere inclinar el plano hasta 40 grados. Punto seguido. Inciso A. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción en la inclinación de 25 grados? ¿Cuánto vale qué, perdón? La fuerza de fricción a la inclinación de 25 grados. Inciso B. ¿Cuál es la fuerza de fricción a 30 grados? ¿Y cuál a 40 grados? ¿O cuáles son? ¿No? Pongan ahí. ¿Cuáles son la fuerza de fricción a 30 grados y a 40 grados? Inciso C. Calcule el coeficiente. Calcule el coeficiente de fricción entre el móvil y la superficie. Bueno, entonces vamos a analizarlo, miren. Está mi plano inclinado, 25 grados. Está el móvil de 60 kilogramos. Pero como ya hay fricción aquí, entonces ahora está en reposo. Bueno, si usan otros colores, podrían poner aquí sus vectores, peso, normal y fricción, ¿no?
Sí, bueno, aquí ya estoy adelantando que la fricción va hacia arriba, porque si yo sé que la componente del peso es hacia abajo del plano, pues la fricción se va a poner, y por eso la trazo en sentido opuesto. Pero va a haber situaciones en las que no va a ser muy claro el sentido de la fuerza de fricción, ¿eh? Bueno, previendo eso, a mí me gusta un poquito a veces hablar de esto como vectores, ¿sí? Bueno, entonces les decía, si usan otro color, ahí pueden ustedes superponer el diagrama de cuerpo libre. No me voy a oponer a ello, porque pues aunque les insistan, eso es curioso, aunque se les insista en que lo hagan aparte y de preferencia así, ¿no? El puntito, ¿no? Y las fuerzas, ¿no? Así, ¿no? Les insistimos en que hagan esto. Pues la verdad que creen, pues no lo llegan a hacer, ¿eh? Terminan haciendo esto, ¿no? Por favor, el uso de colores, pues ya nos aclara el asunto, donde se marquen solamente las fuerzas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí nos preguntan, ¿cuánto vale la fuerza de fricción, no? Eso se pregunta en el inciso A, ¿no? A los 25 grados. El caso es que hay fricción suficiente que detiene voy a ver, es un móvil, pero bueno, se ve como una cajita, ¿no? Hay fricción suficiente que tiene la caja, sin embargo, a 40 grados se observa que ya se desliza, ¿no? Pero en cualquier posición intermedia no lo hace. Bueno, entonces eso es debido a la acción de la fricción, ¿sí? ¿Cómo puedo enterarme de la relación de fuerzas? Bueno, pues en la segunda ley, yo voy a usar el hecho de que esto está en reposo, de que la aceleración es cero, entonces voy a poner suma de fuerzas en X tilde es igual a, bueno, aquí puedo ayudarme así. Entonces aquí tengo la fuerza F o Fx, si no conociéramos el signo, eso es lo que se hace, ¿no? Yo no sé si está hacia la derecha, hacia la izquierda, pues le pongo Fx y me va a dar la componente vectorial. En cambio de W sí sé cuál es su componente, ¿sí? Aquí voy a sumar fuerzas, pero su componente de W es negativa, ¿no? Con respecto a X tilde, ¿no? Bueno, aquí es Fx tilde, aquí es menos W. ¿Qué era? ¿Seno o coseno para la parte tangencial? Era seno, ¿verdad? Y esto igual a 0 porque es reposo. Yo ya sé que la suma de fuerza en Y, si la quiero redactar, lo que me da es la normal, porque es lo más o menos semejante. Es N, y la componente del peso, que también sé que es negativa, se calcula con coseno, y me da 0, y aquí despejo la normal, ¿verdad? Pero de la primera, por lo tanto, yo despejo Fx tilde como W seno de teta, ¿no? Y con ella voy respondiendo rápidamente. A 25, en el inciso A, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de fricción a 25 grados? Pues F, inciso A, ¿no? El ángulo vale 25, yo tengo MG seno de 25 grados. De 60 kilogramos, 9.8 de aceleración de gravedad y seno de 25 me da una fuerza de fricción de 248.5, exacto.
248.5 newtons. Esa es la fuerza de fricción. Gracias. Y nos pasamos al inciso B. Si el plano se inclina a 30 grados, la fuerza de fricción será mg seno de 30. Este es 0.5, entonces, bueno, pues ya. Hacemos las operaciones, ¿no? Bueno, 294, ¿no? Ya aumentó, ¿no? Lo cual es correcto porque conforme voy inclinando más el plano, o sea, ascendiendo, a mayor inclinación, mayor componente tangencial del peso y la fricción tiene que aumentar para equilibrar, ¿no? ¿De acuerdo? Le llamamos fricción estática, ¿sí? F, o F sub X, es porque estábamos despejando Fx tilde, ¿no? Observen, el signo me lo da, el cálculo me da positivo, indicando que va hacia el sentido de la X tilde, o sea que está positivo. O sea, sí es posible encontrar el sentido a través de la segunda ley. Eso es importante porque no siempre vamos a saber en qué sentido está la fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática puede tomar muchos valores, como aquí lo están viendo, dependiendo de las condiciones. Aquí sería dependiendo de la inclinación del plano. Su fuerza de fricción puede tener este valor a 25 grados, lo inclinan más, ya está en 294, ¿sí? Si lo inclinamos hasta ese ángulo que es el de 40, ¿no? Donde justo se observa que más allá el cuerpo se desliza, ¿no? Vamos a pensarlo así, ¿no? Que a 40 está justo en el límite en el que la fuerza de fricción estática detiene, pues, el movimiento, ¿sí? Vamos a pensar que es el punto límite. Bueno, pues el valor va a ser el mayor posible, ¿se fijan? O sea, va aumentando y aquí voy a tener el valor máximo. Vamos a ver de cuánto es, ¿no? 40 seno por el peso, que son 588, ¿no? A ver, estoy bien, 378, estoy redondeando, 378 newtons. Bueno, este valor es el valor máximo, ¿sí? O sea, la fuerza es el valor estático máximo. Este valor es la fuerza estática máxima. Fuerza estática máxima, ¿sí? Y le vamos a dar una notación, va a ser F sub S. La S es de static, ¿no? En inglés. Es fuerza estática. Pero la fuerza estática realmente puede tomar muchos valores, ¿sí? Y también podría cambiar su sentido. Aquí porque el peso es la única fuerza, pero si le pusiéramos una adicional hacia arriba, esto va a estar en otros ejercicios, pues se puede invertir, ¿sí? La fuerza de fricción podría invertir su sentido. Si en vez de descender estuviera con tendencia a ascender por efecto de una fuerza aplicada, pues entonces se invierte el sentido de la fricción, ¿no? Entonces la fuerza de fricción estática tiene valores en un rango, ¿sí? En un intervalo, ¿sí? Está acotada por este valor de la fuerza estática máxima, porque ahí sí se vence la situación en las superficies, en el contacto de la superficie se vence y ahora sí inicia un deslizamiento, ¿sí? Entonces, este que acabamos de obtener, 378, es el valor de la FS. Esto es FS. Concretamente es el valor absoluto, ¿eh?
O sea, la FNS no, si no le damos un signo, lo ponemos aparte. Este valor es la fuerza estática máxima Fs. Bueno, vamos a anotarlo mejor así, miren. Fs, si se alcanza a ver aquí abajo, es el valor absoluto, ¿no? De esta Fx tilde máxima, ¿no? 378 newtons. Es positivo, ¿no? Ya vamos a terminar, ¿eh? Se define el coeficiente de fricción estático por la razón de la fuerza estática máxima a la fuerza normal. Se encuentra que esta es una constante de característica de las superficies en contacto. Es un valor que no va a depender más que de la naturaleza de la superficie, sino tanto de las situaciones. Es decir, la relación entre fuerza estática máxima y normal es un valor fijo para dos superficies dadas. Entonces aquí nosotros ya tenemos el cálculo de ambas y ya nada más lo sustituimos. Tenemos 378 newtons para la fricción estática máxima, mientras que para la normal, déjenme ponerle a la normal unas rayitas aquí para indicar que es la normal, hay diferencia de newton. Y por ahí teníamos la fuerza normal, ¿no? Pero la teníamos a 25 grados. Ojo, la debemos evaluar a 40 grados, porque ya cambió. ¿Vean? Bien, entonces ahora observen eso. No puedo usar la fuerza normal que se tenía a 25, no. Tengo que usar la fuerza normal a 40 grados, que es de 450.4 newtons. Esto nos da 0.839. Bueno, chequen por favor que el coeficiente de fricción en esta situación es la tangente del ángulo. Muy bien, entonces tenemos tarea para el fin de semana, ¿eh? Consistente en ir al capítulo 5, ahí está, se trabaja plano inclinado y se trabaja las fuerzas de fricción y sus propiedades, cómo se debe de manipular este concepto de la fuerza de fricción, ¿sí? Con lo que acabo de ver, creo que no debe ser problema entenderlo y iniciar el cálculo de, bueno, ya podrían empezar a abordar algunos ejercicios básicos que están sugeridos de este capítulo del 5. Entonces, eso es lo que les encargo para el fin de semana. Me pregunta Jiménez Prado cómo se calculó la normal. La normal se tiene que hacer por la suma de fuerzas en Y, ya lo borré, donde tú ves que la normal es el peso por coseno de 40, ¿no? El despeje de la normal lo hicimos para 25 grados, digamos que en el primer ejemplo, ¿no? Nos quedó mg
coseno de teta. Entonces lo vamos a seguir usando. Simplemente cambio el ángulo, pues cambio a mg coseno de 40, ¿no? Pero es con la aplicación de la segunda ley en la dirección normal, o y tilde, ¿no? Así se hace. Bueno, entonces, por favor, a estudiar esta parte. Y nos vemos el lunes para comentar. Pues ya vamos a trabajar con ejercicios del 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Sería todo por hoy. Gracias, profe. Gracias.